¿Qué? Bueno, ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, primero quisiera disculparme con ustedes. La semana pasada no pude pasar la segunda sesión, se me complicó tremendamente. Tuve que viajar y estuve algo alejado de un centro urbano y yo pensé que había internet y había todo por allá, pero no, realmente es muy difícil en el campo trabajar con, con internet. Es una velocidad hay datos, ya, pero es una tecnología muy antigua, que es la primera que se instalaron y no da para nada absolutamente. No es como mensajear, quizá no da. Vamos a recuperar la clase ya. La clase de hoy vamos a hacerla quizá un poco más larga también para ir recuperando el tiempo. Y bueno, nada más quería comentarles eso. Vamos a continuar. Ya estamos en la segunda fase de nuestra tarea, de nuestra materia, y vamos a entrar al PMBOK. Estoy justamente haciendo un trabajo no fuera de la universidad relativo a proyectos. ¿Ya? Estoy haciendo y eso nos va a servir. Estoy consiguiendo bastante material muy actualizado sobre gerencia de proyectos. Estoy haciendo un asesoramiento a una organización que tiene incidencia en los niños y adolescentes a nivel de Bolivia y están implementando una metodología de gerencia de proyectos que deriva del PMBOK, es el PM4R, es casi lo mismo, prácticamente lo mismo. Han simplificado un poco el análisis PMBOK, forma parte del PMI, el PM4R, solamente que esta metodología PM4R la está, digamos, promocionando y utilizando mucho más el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero es PMBOK básicamente, ¿no? En otro nombre y algunas definiciones un poquito distintas, porque está orientada más a proyectos sociales. Entonces, nos va a servir eso. Yo estoy rescatando mucha información de este trabajo y la voy a presentar y se los voy a mandar para que les sirva de guía. Son más que todo guías. Cuando estoy haciendo un asesoramiento a una organización, son personas técnicos que tienen que implementar proyectos, gerenciar proyectos y están en un nivel también bastante básico, ¿no?, de aprendizaje. Entonces, yo estoy elaborando algunas guías para poder trabajar con ellos y eso se los voy a pasar a ustedes en extenso para que también los tengan. Bueno, continuemos. Estos son los procesos definidos en el PMBOK. Son 9 procesos y está compuesto por los elementos que de alguna manera ya los hemos visto. Hay un grupo de procesos donde vamos a gestionar el alcance del proyecto, ¿sí?, que es gestión del alcance, donde vamos a hacer un acopio de requerimientos, definición de alcance, crear el EDT, verificación del alcance y el control del alcance, ¿no? Vamos a hacer una gestión de integración, vamos a desarrollar el acta de constitución. Para esto tengo unos modelos bien interesantes que nos van a servir. El plan de gestión del proyecto, gestionar la ejecución del proyecto, controlar el trabajo y, bueno, hacer los cambios, ¿no? Una gestión de costos, estimar costos, elaborar presupuestos y control de costos. Para casi todo esto, les voy a mandar unas herramientas muy prácticas que les permitan hacer casi todo esto de una manera muy simple. Vamos a identificar interesados en gestión de comunicaciones, financiar comunicaciones, distribuir información, básicamente con información, ¿no? En calidad, lo mismo, planear la calidad, asegurar la calidad y el control de calidad. La gestión de riesgos, tremendamente importante, identificar los riesgos, analizar cuantitativamente los riesgos, cualitativamente, y planear las respuestas a riesgos, ¿no?, que es importante. Gestión del tiempo, básicamente el cronograma, ¿sí? Cronograma, estimación de los recursos empleados, gestión de recursos humanos de igual manera, planificarlos, ejecutarlos, desarrollarlos y gestionarlos, controlarlos. Y luego la gestión de adquisiciones del proyecto,
La gestión de adquisiciones, ya les dije, es todo lo que el proyecto en un momento adquiere de afuera, compra de afuera, alquila, contrata de afuera, en todo, cualquier modalidad de cursos. Entonces, eh, hay que planificar las adquisiciones, realizarlas, gestionarlas y cerrar adquisiciones, ¿no? Entonces, el PMO consta de esto. Hemos visto, creo, el primero, que era gestión de alcance, el primer grupo de procesos, o no, de calidad, me equivoco, que vimos. Y bueno, para un poquito ver cuál es la forma en la cual se trabaja, ¿no? Debido a que se trabaja con lo que son procesos donde existe un input, mucha información que ser procesada y luego existen salidas, las que a la vez se convierten posteriormente en inputs para otro proceso. Entonces, los procesos de gerencia de proyectos, ¿sí? Y las áreas de conocimiento se dividen de esta manera, ¿no? Los procesos de inicio son dos, los procesos de planeación son 20, de ejecución son 8, de seguimiento y control 10 y de cierre 2. ¿Ya? Y eso está dentro de los procesos de gestión de integración, gestión de alcance, gestión del tiempo, gestión de costos, gestión de calidad, gestión de recursos humanos, gestión de comunicaciones, de riesgos y adquisiciones. Estos son los 9. En los 4 grupos de procesos. Procesos de inicio, procesos de planeación, procesos de ejecución, procesos de seguimiento y control y procesos de cierre. Entonces, esta matriz nos muestra las relaciones que existen entre los grupos de procesos y los procesos mismos. ¿Ya? Y nos permite pues hacer un detalle, tener muy claramente identificado qué es lo que tenemos que hacer, por ejemplo, cuando hacemos en la fase de inicio en términos de gestión de comunicaciones. Nos dice que hay que hacer la identificación de los interesados, lo cual es algo muy simple, se hace un listado de las personas, se determina su grado de interés, su grado de poder y su actitud, esos 3 elementos. ¿Ya? Se hace una valoración de esos 3 elementos y se obtiene un puntaje final, se lo clasifica de mayor a menor y ya está, así de simple, ¿no? Entonces, yo al final, como les digo, les voy a mostrar un poco estas tablas ya operativas de algunos procesos, los más importantes, para que puedan utilizarlas ustedes. El origen de los proyectos, bueno, ya lo hemos visto, de alguna manera lo he mencionado anteriormente. Un proyecto nace porque un requerimiento de mercado, o sea, una demanda, un requerimiento de un negocio nuevo, de una operación nueva, de un cliente, un avance tecnológico, una regulación o una adaptación a las regulaciones legales de un entorno, ¿no? También hay, pues, momentos coyunturales en la historia que generan proyectos, ¿no? Por ejemplo, la pandemia ha generado proyectos, ha generado empresas. Entonces, estos momentos claves, coyunturales, de crisis muchas veces también son orígenes de proyectos. Y ese origen de proyectos, pues, se lo debe eh, establecer muy detenidamente, ¿sí? A ver, cuando nosotros, aquí falta un par, ¿no? Que falta un par cuando es por la identificación de un problema o necesidad, ¿sí? Entonces, este último punto está muy relacionado con lo que es proyectos sociales. En los proyectos sociales no hay mercado, no hay negocio, no hay cliente, no hay avance tecnológico. Bueno, y puede haber alguna adaptación a regulación, ¿no? Pero sí en los proyectos de origen del campo social, sí se los puede clasificar en términos de su origen por la existencia de un problema o una necesidad en un entorno. Entonces, los proyectos, tanto privados como sociales, tienen estos orígenes, básicamente. Ahora, nosotros vamos a, cualquiera sea el origen del proyecto, cualquiera de estos 6 o 7, em, el proceso de identificación de la idea de proyecto es el mismo, básicamente. Cuando hablamos de un producto físico, pues hablamos de un estudio de mercado. Un estudio de mercado
va a definir qué es lo que se quiere un mercado, en qué cantidades, con qué características, con qué frecuencia, cuáles son los hábitos, precios, oferta, demanda. Hace un estudio, sí, hace un estudio en función a la información, información primaria y secundaria, ¿ya? Entonces es importante que tengamos claro eso. Y cuando hablamos de proyectos sociales, también se hace un estudio, ya no se lo conoce como estudio de mercado, sino se lo conoce como un estudio de identificación de necesidades o problemas. Es básicamente un estudio de mercado, ¿no? Donde determinamos, pues, dentro de un grupo poblacional, cuál es la demanda o necesidad que este grupo plantea. Entonces, en esta necesidad, la necesidad que este grupo plantea, se la debe identificar adecuadamente. Y a ver, les pregunto, ¿qué herramienta utilizamos para identificar adecuadamente un problema? A ver, Sergio, Yamil. The game starting. Ingeniero, buenas tardes. Hola. Sí, para la identificación de problemas se utiliza la lluvia de ideas, Sí, el diagrama Ishikawa. perfecto, sí, ¿no? Lluvia de ideas que te permite construir un árbol de problemas y o el diagrama Ishikawa también, ¿ya? Ambos son muy útiles para identificar un problema. La única ventaja del árbol de problemas es que identifica el problema en tres niveles: las causas, los problemas y los efectos. El diagrama Ishikawa no lo hace así, pero sí hace un análisis mucho más detallado de las causas. Hace el análisis de causas y problemas. No analiza mucho el efecto. Pero ambas herramientas son muy útiles para identificar problemas, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede una vez que hacemos la identificación del problema? ¿Qué hacemos? Si utilizamos la metodología de árbol de problemas, pues volteamos ese árbol de problemas que se construye mediante un proceso participativo, una lluvia de ideas, y lo convertimos en un árbol de objetivos. Y ese árbol de objetivos, como en el ejemplo de Valle Grande, lo mismo, que se ha enviado la respuesta, como en el ejemplo, pues va a plantear a un problema, a la solución de un problema, 4 proyectos, o 5, o N proyectos, 2, 3, 4, N proyectos, ¿no? Y cada uno de ellos contribuye de alguna manera, en algún porcentaje, a solucionar ese problema. Y cada uno de ellos se convierte en un proyecto. Entonces, cada objetivo se convierte en un proyecto. Cada causa del problema se convierte en un proyecto. Y esas causas tienen subcausas, subniveles de causas, ¿no? Que se van convirtiendo en objetivos específicos y cada uno de ellos posteriormente en componentes y luego en actividades. Y eso, ¿qué hacemos con todo eso? Que ya está así ordenadito, lo mandamos a la matriz de marco lógico. Así tal cual, marco lógico, y construimos nuestra matriz de marco lógico. Por si acaso, las notas del parcial ya están en el sistema, en general están bien. Yo creo que el 99% han aprobado, ese 99%, el 80% con una nota mayor a 70, son notas buenas. Los que no lo hicieron, pues quizá fue porque no pudieron asistir, ¿no? A clases. Porque todo lo que se preguntó estaba en clases y en las transparencias y en lo que les mandé. Bueno, entonces, ustedes han construido la gran mayoría una matriz de marco lógico y bastante bien. Entonces, ese es el siguiente paso, ¿no? Y el tercer paso es hacer la EDT, ¿no? La estructura de descomposición del trabajo. Perdón, la EDT viene antes del marco lógico, ¿no? Porque en la EDT ya se definen los componentes y las actividades. Entonces, una vez que se hace la EDT, estructura de descomposición o de desglose de trabajo, que se basa en este objetivo y en estos objetivos específicos, pues ya defino cuáles son mis paquetes de trabajo y actividades. En base a eso, hago un cronograma, porque ya tengo actividades. Las actividades son las que te generan costos, recuerden costos. Las actividades generan costo y hago un presupuesto basado en actividades. Un costeo basado en actividades.
Y con eso he terminado la planificación. Eso, conjuntamente con el acta de constitución del proyecto, forma parte de la constitución del mismo. Sí, es así de simple. Eh, Van a tener ustedes estos elementos para que puedan utilizarlos bien prácticamente. Entonces, ahí está, y es planificación, ¿no? Toda esta fase. Procesos de inicio y procesos de planificación. En los de inicio se identifican los interesados, pero además se hace el diagrama del proyecto, lo podríamos llamar, ¿sí? El esbozo de lo que va a ser el proyecto. Posteriormente vamos a la fase de planificación, que ya tiene bastantes más procesos, y esos procesos pues ya van a permitir pues interactuar con los 9 grupos de procesos. Por ejemplo, planifico la gestión del proyecto en la fase de gestión de integración. Acopio requerimientos, determino el EDT, defino actividades, las secuencio, hago estimación de recursos, estimo duración, desarrollo el cronograma. Estimo los costos, preparo el presupuesto, planeo la calidad, planeo recursos humanos, planeo comunidades, planeo gestión de riesgos, los identifico, los analizo, planeo una respuesta y planeo adquisiciones. Nuestra planeación es planeación de cada uno de estos elementos de la gestión basada en resultados. Luego ejecuto. Igual, para ejecutar tengo 8 procesos. Donde existe mayor cantidad de procesos, fíjense, es en planeación. Planeación tiene 20 procesos. ¿Y por qué se le da tanta importancia a planeación? Pues los repito, ¿no? La fase de planeación es la más importante dentro de un proyecto, porque va a permitirnos, pues, asegurar que el proyecto está claramente identificado, que es pertinente, que existe, pues, las condiciones de viabilidad mínimas necesarias para que se ejecute el proyecto, tenga un impacto. Entonces, hay que darle mayor detalle, hay que generar mayor información en esta fase de previsión. En la ejecución no tanto, vean, ¿no? No es tanto. Seguimiento y control también es una fase importante. Hay 10 procesos donde se van a establecer indicadores. Veamos a ver. Supervisar el trabajo, control de cambios, verificación de alcance, control de cronograma. Vean que todo es control y verificación, ¿no? Control de costos, control de calidad, informar el rendimiento, seguimiento y control de riesgos y gestionar adquisiciones. Entonces, son 10 procesos que también pues, nos van a permitir hacer esta labor que es transversal en el proyecto y va desde el inicio del proyecto hasta el final del proyecto. Ahora tenemos la fase de cierre, donde tenemos 2 procesos. Cerrar el proyecto, que está en la gestión de integración, y cerrar adquisiciones, que está en la gestión de adquisiciones. Pues todo lo que yo he alquilado, comprado, contratado para ejecutar un proyecto debe ser cesado adecuadamente. Los contratos hay que cesarlos, hay que ver saldos, hay que cesar lo que son contratos laborales, hay que muchas veces indemnizar a las personas, pagar finiquitos, cesar aguinaldos, cesar vacaciones, cuando es necesario, ¿ya? Cancelar contratos con proveedores de maquinaria, insumos, y etcétera, etcétera, ¿no? Es una labor bastante tediosa la de cesar un proyecto. Y esta labor tediosa, pues hay que planificarla desde un inicio. El cierre de los proyectos a veces es tan complejo como el arranque de los proyectos. El arranque de los proyectos suele ser complicado, pero el cierre a veces suele ser mucho más complicado. Entonces, cuando se cierra un proyecto, hay que planificar el primer día, desde que estamos planificando, cómo se va a cerrar un proyecto. En este trabajo que estoy haciendo de asesoramiento, me contaban unos técnicos que, bueno, pues habían desarrollado un proyecto, ¿no? Un proyecto de educación en el área rural, para niños y jóvenes, un proyecto tradicional, una escuela.
que le estaban administrando esta organización. La administraba, la ha construido, la ha financiado, la ha construido y la ha operado por unos años, ¿ya? Sin ningún inconveniente. Pero sucede que el financiamiento que viene de afuera se acabó. Dijeron de un año al otro, bueno, el siguiente año ya no hay dinero para esta escuela, ¿ya? Y el financiador dijo, pasen la escuela al municipio. Bueno, pues no tomaron en cuenta estos procesos de cierre, esperaron a que empiece el año lectivo nuevo y dijeron, señores del municipio, que esta escuelita es para ustedes. Cualquiera se alegraría, ¿no? Wow, recibir una escuela con más muy bien construida, con materiales de primera calidad, con pupitres nuevitos, cualquiera se alegraría. Pero el municipio les había dicho, no, no, gracias, no la queremos. ¿Por qué creen que han rechazado un municipio esa escuela con todo y profesores y libros y biblioteca y computadoras, con todo? ¿Qué creen que ha pasado? Ya han cerrado la escuela, el municipio no quiere saber de la escuela. Rafael, Edwin, Buenas tardes, ingeniero. hola. Bueno, yo creo que porque si el municipio aceptaba, incurría, ¿no?, en los gastos, en los costos en los costos de mantener, ¿no?, el colegio, incluso Exactamente, en los costos exactamente. bueno, Eso en los pasó, costos, ¿no? eso pasó, ¿no? Han dicho, no, no queremos porque cuesta muy caro mantener esto. Y no nos han avisado con el tiempo suficiente esta transición. Nos han avisado en diciembre para que en enero aceptemos. Y nosotros en nuestro presupuesto que hemos inscrito no hemos considerado pues en agosto, en septiembre, cuando estamos elaborando esta escuela como parte de nuestra responsabilidad. Entonces no han aceptado, por lo menos por una gestión, porque es una escuela grande, ya, muy bien equipada, muy bien construida, pero muy costosa de operar. Entonces dijeron, no, gracias. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado acá? Ya pasó que, bueno, se ha demorado el cierre del proyecto, obviamente, ¿no? Porque la organización esta no ha podido cerrar ese proyecto, tiene que esperar un año más para cerrar el proyecto y hacer las gestiones con los alcaldes y demás para que inscriban ese nuevo presupuesto en el TGN. Mientras tanto, un par de cerrar el proyecto, un año más, para hacer esas gestiones de cierre, para que toda la escuela pues realmente pase a manos de la alcaldía, ¿no? Asegurar eso. Entonces, esa falla es una falla bastante común, ¿sí? Es una falla de planificación. Cuando uno empieza un proyecto, debe tener bien clara la estrategia de salida de ese proyecto. En cuánto voy a salir, en cuánto tiempo, cómo voy a salir, bajo qué características voy a ceder mis activos. Esa parte también es compleja. Cuando un inversor de afuera viene y compra o propone fondos para comprar maquinaria, por decirte, ¿no? Maquinaria productiva, de apoyo a la producción. Ya compra piezas de carpintería, equipos de carpintería, de costura, de metal mecánica, que es lo más barato, digamos, ¿no? Y el proyecto se acaba, ya. Esos bienes, ¿a quién pasan? Porque en teoría esos bienes están, pues, son activos de la organización del proyecto y están en su contabilidad, están activados. Pero ¿qué sucede cuando se cierra el proyecto? ¿Qué sucede con esos activos? ¿Cómo y a quién pasan? Y ese es un tema legal, contable, bastante complejo, porque no se puede, pues, decir, ok, esta máquina, llévate la voz, esta máquina, llévate la voz, o esto que se quede a cargo de ellos, y esto. No, tiene que haber todo un procedimiento para poder traspasar estos activos adecuadamente desde el punto de vista legal y contable a los nuevos administradores. Pero eso se lo planifica al comienzo, no se lo planifica día antes de cerrar el proyecto. ¿Ya? Entonces, el proceso de cierre muchas veces suele ser pues muy complejo, ¿ya? Y implica pues contemplar labores o una estrategia de salida del proyecto que no vaya pues a ocasionar mucho impacto.
Aparte de eso, ya de esas labores de cierre, de pasar la administración de un proyecto a otro, existen pues otras labores de cierre que están relacionadas con lo que es los impactos negativos que un proyecto puede generar en su entorno, desde el punto de vista social y medioambiental. Muchos proyectos pues construyen, ¿no es cierto? Hacen construcciones, utilizan terrenos municipales o terrenos cedidos por la municipalidad, y en eso pues afectan al urbanismo, afectan a la, a la, a la visual, al entorno, al ecosistema, y los proyectos no deberían hacer eso. Entonces hay que plantear medidas de mitigación que permitan pues hacer una recuperación de esos activos paisajísticos y dejarlos mejor o igual como estaban antes del proyecto. De igual manera, desde el punto de vista social, ¿qué sucede? Cuando se crea un proyecto en un entorno, ¿ya? Alrededor de este proyecto se empiezan a generar pues actividades económicas de soporte. Ya se empieza a aparecer en medios de transporte, minibuses, trufis, colectivos, empiezan a aparecer tienditas por todos lados cerca del proyecto, empiezan a aparecer restaurantes alrededor del proyecto, porque el proyecto genera movimiento, ¿no? Entonces, se genera una dinámica donde se empiezan a crear actividades económicas alrededor del proyecto. ¿Qué sucede cuando ese proyecto se cierra? Pero ahora ya digo, se cierra, no se traspasa, ¿no? Es decir, que deja de funcionar. ¿Qué sucede con todas esas actividades? Pues tienden a morir, ¿no? Tienden a desaparecer. Ahora, no es pues decir, no, no es mi problema y que se en ellos. No, no, porque ha sido una externalidad generada por el proyecto que ha impactado en la zona y también pues esa externalidad, si bien es positiva en un momento, puede ser negativa en otro. Es estar impacto al proyecto, a los indicadores del proyecto. Pues para evitar eso, ¿qué se hace? Se establece pues un plan de mitigación de externalidades ocasionadas por el cierre de un proyecto. Y esas externalidades pues tienen un costo, tienen un presupuesto. No estoy hablando de que el proyecto se va a hacer cargo de, no sé, pues indemnizar a las dueños de tiendas, ¿no? Por los próximos 5 años. No va por ahí, ¿no? Pero tiene que generar pues un proceso de transición que no sea doloroso para la gente que ha creado una actividad económica alrededor de un proyecto. Entonces, con el tiempo suficiente, pues hay que ir ya, ¿cómo se llama? Curando por lo sano, se llama, ¿no? Es un término que se emplea para adelantarte a un efecto negativo. Entonces, un año antes, un par de años antes, ya hay que ir adelantando que el proyecto se va a cesar. Y que las personas, por favor, tomen sus previsiones porque en noviembre del 2023 este proyecto se cierra, algo así. Pues cuando la gente que está con esa actividad económica conoce de eso, dice, ah, caramba, entonces ya no, pues ya iré cerrando mi tienda, ya no voy a alquilar otro año más, venderé la fotocopiadora, o venderé la cocina que he comprado y toda la vajillería, platos, mesas, sillas, todo iré vendiendo, ¿no? Si quiero, obviamente, ¿sí? Y bueno, pues cuando llegue el cierre, pues no va a ser algo traumático para mí, porque yo ya voy a tener alguna otra actividad que ha reemplazado esa que ha generado el proyecto. Y no es traumático el cambio. Entonces, el cierre causa de todo esto, pero todo esto, estas actividades de cierre, hay que planificarlas al comienzo del proyecto. Eso es lo importante. El mensaje importante es ese, que el cierre hay que planificarlo al inicio. Medio contradictorio, ¿no? Sí, ¿ya? De esta manera y solo así se permite pues un cierre fluido, un cierre sin inconvenientes que no va a afectar al proyecto. ¿Alguna consulta acá? Ya, nada, claro. Bueno, gracias. Luego, a ver, esto ya tenemos. Pues los requerimientos de mercado, ¿no? Como uno de los orígenes del proyecto, tenemos que identificar la necesidad insatisfecha, tenemos que conocer la cantidad de bienes y servicios para satisfacer esta necesidad, conocer la oferta, es decir, la competencia, conocer los precios y tarifas que están en el mercado, definir adecuadamente el producto y el servicio y tener algún grupo de variables que proyectar dentro del estudio de mercado, ¿no? Que normalmente es pues,
la demanda insatisfecha, lo que proyectamos. Entonces, este es un estudio general de lo que se hace cuando se hace un estudio de mercado. ¿En qué se basa esto? ¿Sí? Volviendo a la definición anterior, se basa en información. Tanto primaria como secundaria. Es muy importante. La primaria la vamos a generar mediante una encuesta, una entrevista, un grupo focal. Las encuestas las utilizaremos para definir precios, tarifas, cantidades posiblemente. La densidad insatisfecha la determinaremos mediante una encuesta también, o una entrevista. Entonces, son información primaria y secundaria que se utiliza para hacer este estudio de mercado. Y esta información, pues, nos va a permitir tomar una decisión, ¿sí? Una decisión en función del tamaño de la empresa, en función de las características de los productos, en función de la frecuencia y hábitos de compra de los clientes, en función de la competencia, en función de los precios de mercado, en función de diversas variables que se emplean. Dentro de este análisis, pues, que es ciertamente un análisis para un proyecto de inversión privada, una actividad productiva, se plantean, pues, posibles soluciones a este problema en base a un análisis de causas potenciales que se lo hace en base a un procedimiento de brainstorming, ¿no? ¿Ya? Y este brainstorming nos va a permitir, pues, identificar muy claramente el problema o la demanda que se encuentra en esa situación y un producto muy claramente, o servicio también. También es otro origen de los proyectos, el requerimiento de un solo cliente, ya no solamente de un estudio de mercado, donde voy a satisfacer a muchos clientes, sino de un cliente. Entonces, cuando trabajamos con un cliente, ¿ya? Estamos hablando de un cliente y un proyecto, y un solo producto, ¿no? En la construcción, por ejemplo, se trabaja con este tipo de proyectos, donde se tiene un solo cliente, una organización a la que se le va a construir sus oficinas, su producto solo. Entonces, ese es el origen de un proyecto, ¿no? Hay otro, el avance tecnológico. Ya lo hemos conversado esto, el avance tecnológico o el cambio tecnológico permite, pues, tomar esas oportunidades que te brinda el entorno, está dentro del análisis FODA, fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades, está dentro de las oportunidades que te brinda este análisis y ese entorno, y permite, pues, tomar ciertas, cierta legislación o cierto contexto normativo y tomarlo en favor de un nuevo proyecto, de una nueva idea. No sé, pues se me ocurre, ¿no? Decir, el gobierno va, por decreto ley, va a formar el viceministerio, no sé, o el ministerio de asuntos de la microempresa de la mujer, por decir una cosa así me deja de los pelos, ¿no? Así específico, el viceministerio de asuntos empresariales de la mujer. No existe, ¿no? Pero, ¿qué tal si existiera? Y lo hace además con un decreto ley, ¿ya? Y ese decreto ley, bueno, se eleva a rango de ley en algún momento y el gobierno tiene que asignar un presupuesto a ese ministerio. No es que se crea y queda ahí, como nuestros institutos. En la facultad y en la carrera se crean institutos y no tienen presupuesto, ¿no? No tienen gente, no tienen presupuesto, es un drama no trabajar con nuestros institutos. Entonces, no, pues el gobierno tiene que asignar esa plata, ¿no? Y si asigna ese dinero, pues el dinero no va a ser suficiente. Entonces el ministerio se va a tener que asociar con entes externos para que hagan sus proyectos. Entonces es una oportunidad, pues, para ciertas empresas que tienen ese campo de acción, digamos, emprendimientos femeninos, así, bien clarito,
y pues va a tener que trabajar con el ministerio, ¿no? En consultorías, asistencias técnicas, asesoramientos, lo que sea. Pero gracias a ese cambio legal se ha creado ese nuevo grupo de empresas y proyectos relacionados con el emprendimiento femenino. ¿Ok? Esto es, ¿no? Adaptación a las regulaciones, adaptar nuestro entorno, las regulaciones del entorno, sacarle provecho y crear proyectos. La planeación estratégica, este es otro tema importante, forma parte de lo que es la planificación de los proyectos, cuál va a ser la estrategia de ejecución de los proyectos. Esto también ha cambiado mucho, ya se los dije anteriormente. Entonces los planificadores estratégicos eran unos tipos que parecían pues sobrehumanos, ¿no? Con poderes sobrehumanos, que podían ver en el futuro y podían establecer cuál debería ser el camino de una empresa para ser competitiva. Así. Entonces era gente pues que tenía poderes de telequinesis y poderes de adivinación del futuro. No, no existe, ¿no? Eso obviamente no existe, pero así se los consideraba. Entonces, hoy en día ya no. ¿Ya? La planeación estratégica hoy la hacen las mismas personas que trabajan en la empresa, partiendo por el gerente, por el personal operativo, y siguiendo pues con sus gerentes operativos y personal en general. ¿Ya? Y no tiene que durar pues como duraba antes, ¿no? Duraba antes pues semanas hacer una planificación estratégica. Y el resultado eran pues normalmente documentos de 300, 400 páginas que no servían para nada. Te daban una vaguísima idea de lo que había que hacer porque era todo muy confuso. Y era tanto el alcance esperado y todos los indicadores y toda la parafernalia que había a consideración de esto que uno se perdía en la lectura, ¿no? Yo me acuerdo, tenía un colega, un ingeniero industrial que trabajaba en aduanas, llegó a cargo de gerente de planificación de aduanas a nivel nacional. Y él nos cuenta, ¿no? Alguna vez conversando y diciendo sobre esos temas, que su primera planificación estratégica lo hicieron así, ¿no? Se encerraron en un hotel, una semana, 10 días, con todo pagado y bueno, pues en un lugar muy aislado además, con Cochabamba y bueno, obtenieron pues un documento muy grande, ¿no? Había muchísima gente que estuvo en esta calidad, carísimo todo, ¿no? Carísimo. Y bueno, sacaron un documento de 300 páginas, o 400, no me acuerdo bien, que nadie al final supo qué era qué, pero cumplieron con la labor, cumplieron con el objetivo, obtuvieron ese producto. Y al final nadie pues cumplía nada de lo que decía el libro, ese documento, porque era todo tremendamente confuso. Poco a poco, en 5 años, redujeron ese libro de 300 páginas a un documento de 40 páginas. Aprendiendo de esos errores, ¿no? Aprendiendo de esos errores y al final la última estrategia una de las últimas en las que él logró participar, tenía esa característica, ¿sí? Un documento muy clarito donde decía qué cosas hacer de manera muy, muy clara en mediano plazo, no a largo plazo, no a 5, 10, 15 años como era antes, y con responsabilidades muy bien definidas de los directores, especialmente de las cabezas y de algunos de sus subalternos. Entonces, todos sabían, todos los importantes, los que generan un cambio en la organización, sabían qué tenían que hacer para generar ese cambio y avanzar en pos de ese objetivo estratégico. Entonces, y además todo estaba en cada oficina bien claro, en formas de diagramas, en formas de objetivos, en formas de balance scorecards, y no había donde perderse. Entonces, vean, ¿no? Cómo las planificaciones estratégicas en el tiempo han evolucionado en su precisión, en su flexibilidad, y hoy en día pues son elementos que inclusive yo tengo entendido por alguna lectura que hice hace algunos años de que Google, la estrategia de Google está en un par de hojas. De Facebook también creo que por ahí va. Ellos no hacen tanto, entre comillas, show para hacer planificaciones estratégicas. Son mucho más flexibles, son mucho más dinámicos que hacer.
cotidianos se adaptan mucho mejor a los cambios del entorno, a la competencia, a nuevas tecnologías, y etcétera, etcétera. Entonces, eh, son documentos muy concisos, realmente muy ejecutivos, muy bien pensados, pero no, o sea, no quiere decir que para obtener 5 hojas no pienses nada o muy poco, no. Son documentos que se consensúan, se los trabaja en grupos de trabajo y bueno, pues el resultado es algo realmente pues muy valioso para la organización, ¿sí? Y es solo para la organización, no le sirve a nadie más, porque es muy particular para la organización. Las estrategias deben ser así, muy particulares para cada organización. No es pues, la estrategia no se la copia, no es decir, ¿saben qué? Voy a entrar a la computadora del gerente y le voy a copiar su estrategia para aplicarla. No se hace eso, no sirve además. ¿Ya? Porque esa estrategia está pues en función de los actores con los que la empresa se relaciona, con su entorno, con su mercado, con sus propios proveedores, de todos los recursos que son distintos a los míos. Entonces, no puedo plantear la misma estrategia de ningún punto de vista, desde ningún punto de vista. Tiene que ser un proceso propio de estrategia. De igual manera, los proyectos deben establecer pues una estrategia para poder alcanzar el final deseado, ¿no? El final que es el producto, el efecto, el resultado y el impacto. Entonces, esa estrategia será también pues muy particular para ese proyecto. ¿Ok? ¿Qué nos dice acá en términos de estrategia? En términos de estrategia, nos dice que, bueno, pues vamos a tener que establecer la misión, la visión y las metas. ¿Ya? Las metas, ¿qué son? Son los objetivos, pero cuantificados. ¿Sí? Vamos a tener que hacer un análisis FODA. Aquí está todo lo que es el FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Qué es esto? El análisis SWOT, en inglés es SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Vamos a implementar sobre este análisis SWOT unas estrategias. Ustedes han hecho esto, ¿sí? Sobre el FODA, ustedes pueden plantear unas estrategias actualmente. Cruzando, ¿no? Estrategias o la matriz, ¿no? Hay una matriz que se forma con actividades defensivas y ofensivas, defensivas netas o ofensivas netas. Es un cruce de acciones dentro de estos 4 cuadrantes que nos presenta esta matriz FODA. Y la implementación de estrategias en base al FODA, ya pues nos va a permitir controlar los riesgos. Hacer el control estratégico. Entonces, acá empleamos una herramienta, la FODA, muy usada. Aquí empleamos otra herramienta que es el Balance Scorecard, BSC, el cuadro de mando integral, que es lo mismo, para hacer el control estratégico. Y la implementación de estrategias, pues va a estar dada por la organización, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con el FODA? El FODA, si bien se puede emplear para hacer una estrategia de organización, estoy hablando de organizaciones, no de proyectos, no es muy útil para una organización. A ver, me explicaré mejor. El diagrama, el análisis FODA es muy útil para proyectos, es decir, para establecer la estrategia de los proyectos con esta metodología, ¿no? Con esta. Pero el FODA no es muy útil cuando hablamos de organizaciones. Una herramienta bastante encasillada en esos 4 niveles que no permiten la creatividad, no permite la creatividad de los que están haciendo el análisis estratégico. Entonces, las nuevas tendencias de generación de estrategias competitivas empresariales ya no toman en cuenta la matriz FODA. El proceso de creación de estrategias empresariales tiene otras perspectivas hoy en día, ya no es simplemente sobre la matriz FODA. Para hacer un proyecto, para establecer la estrategia de un proyecto, sí, tiene utilidad, pero no para organizaciones, ¿no?
Entonces, como estamos hablando de proyectos, sí funciona la matriz FODA y es adecuada en su implementación. ¿Qué hacemos acá? Acá lo que hacemos es un análisis de oportunidades y amenazas, de fortalezas y debilidades, ¿no? Esto es externo y esto es interno. Eso, ¿contra qué lo contrastamos? Contra la misión. ¿Para qué se ha creado la organización? Y ese contraste también, esos dos componentes lo contrastamos con nuestras metas y objetivos. Esas metas y objetivos, sobre ese análisis FODA, nos permite tomar algunas decisiones estratégicas, que son los conocidos como objetivos estratégicos. La formulación estratégica, ¿ya? Que ya es el engranamiento de estos objetivos estratégicos con nuestros actores, cómo engranan nuestros actores con esos objetivos estratégicos, y la implementación de la estrategia. Todo esto aplicado a un proyecto, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, ya el análisis FODA para hacer una planeación estratégica funciona para un proyecto, pero no es recomendable hoy en día hacerlo para organizaciones. La planificación estratégica y los proyectos tienen relación, ya lo vimos, ¿sí? Lo que se hace es un análisis de pirámide, donde pues el análisis va a tener una base amplia, una base sólida, donde se va a hacer una asignación de los recursos a los proyectos seleccionados. Se va a identificar proyectos potenciales que ayuden a contribuir a las metas y objetivos estratégicos de la organización o que ayuden a solucionar un problema. Se hará un análisis de cada negocio o de cada proyecto, ya en particular, y se va a determinar los productos estratégicos en función de una estrategia organizacional, metas y objetivos. Pues parte de un análisis macro, ¿ya? De los proyectos, de sus necesidades, y luego se va estableciendo poco a poco cómo este análisis macro se va enfocando en un proyecto específico. De esta área de planeación, ¿dónde está? Acá. De esta área de planeación donde pueden haber varios proyectos, se va a hacer una selección. Entonces, la selección se la puede hacer mediante un análisis cuantitativo o un análisis cualitativo. Es decir, tomar en cuenta variables cuantitativas o cualitativas para poder priorizar qué proyecto se va a implementar inicialmente. ¿Okay? Entonces, este análisis cuantitativo y o cualitativo, pues, es propietario de la organización. Cada organización hará, pues, un análisis cuantitativo, cualitativo propio, muy particular. Ahora, hay sugerencias, ¿no?, de cómo hacerlo. Por ejemplo, dentro cuando vimos el caso este de Valle Grande, se hacía, pues, una selección de los proyectos y se las hacía en función a dos variables, que eran la variable de impacto y la variable de impacto y viabilidad de impacto, ¿no? Entonces, en función de esas dos variables, se podía hacer y cuantificarlas, además con un peso ponderado distinto, se podía, pues, priorizar un proyecto. Entonces, este proceso de priorización ya es lo que nos va a permitir, pues, seleccionar un proyecto para ser ejecutado inicialmente y, bueno, los demás que le sigan. Hay dentro de los métodos cualitativos, están, pues, la tecnología, factores basados en tecnología, en marketing, en finanzas, en fabricación, personal, administración. Tema cuantitativo, ¿ya? Mientras que en temas cualitativos está el ROI, retorno sobre el capital, el retorno sobre los activos netos, valor actual neto, tasa interna de retorno, costo-beneficio, periodo de recuperación, sobre análisis de sensibilidad. Entonces, en función a diversos criterios, yo voy a priorizar un proyecto sobre otros. Esto es netamente números, son índices e indicadores.
pero también puedo basarme pues en modelos básicos cualitativos, perdón, donde voy a analizar tecnología, alcance del servicio o producto, personal, uso de recursos, cómo va a ser la administración, plantear en cada uno de ellos y bueno, pues ver cuáles de estas variables pues son las más adecuadas para un proyecto determinado. Este proceso de selección de proyectos pasa por varios filtros, ¿sí? Pasa por varios filtros eh, donde se ingresan pues un grupo grande de proyectos y esto se los compara con la estrategia de la empresa, con la composición inicial del portafolio de proyectos o programas y en base a eso se crea un conjunto de ideas y oportunidades para proyectos, muy reducido, ¿no? Y luego se tiene un grupo de ideas que se congelan, se las guarda para el próximo año. Esos proyectos que partieron varios entran a la siguiente fase, que es investigación primaria, en menor cantidad. Y acá ya hago una necesidad, un planteamiento de necesidades de cursos y de financiamiento. También hago un análisis de necesidades del cliente, ¿sí? Y todo esto entra a un portafolio de proyectos. Entonces, y nuevamente hay un grupo de ideas que se congelan para el próximo año, ¿sí? De esta segunda selección ya empiezo a tener un grupo de proyectos aprobados para su definición, ¿no? Entonces, ¿cómo hago esto? Si acá trabajo con investigación primaria, básicamente con información de primera mano, para hacer este otro filtro hago una investigación secundaria. Entonces, si acá en esta investigación secundaria ya empleo estos indicadores, ¿sí? Entonces, hago una selección cualitativa y cuantitativa. Entonces, cuantitativa. Pues con estos dos elementos ya hago esa selección y pasan muy pocos ya, ¿no? Proyectos que se van a aprobar para su ejecución. Entonces, este es más o menos el proceso de selección de proyectos. Desde una fase muy inicial de idea, hasta una fase ya de análisis muy profundo de estas ideas de proyecto que van a convertirse en proyectos en el siguiente año o gestión. Este sistema de evaluación, el que hemos visto hace un momento, que debería ser propietario de toda organización, nos va a generar pues un portafolio de proyectos en espera, que eran estos de acá, estos y estos, estas ideas congeladas, ¿ya? Que hay un portafolio y también existe un portafolio de proyectos en ejecución, que son estos de acá, proyectos aprobados para su definición y acá ya es ejecución, ¿ya? Entonces, ¿qué se emplea para evaluar? Ya lo dijimos, ¿no? Se emplean, pues, variables cualitativas y variables cuantitativas. Entonces, acá tendré la demanda, prioridades estratégicas, requerimientos financieros, rentabilidad, riesgos, requerimientos técnicos y etcétera, ¿no? De calidad. Y los otros serán más cuantificables. Esto más el sistema de evaluación me genera esos dos grupos de portafolios de proyectos, los que están en stand-by y los que se van a ejecutar. Entonces, este proceso de evaluación de los proyectos nos tiene que generar pues algunas preguntas y esas preguntas van por el orden de la eficiencia del financiamiento, ¿no? Por ejemplo, una pregunta típica es si el proyecto propuesto va a aumentar al máximo los beneficios, ¿sí? El proyecto propuesto mantendrá la participación en el mercado, consolidará la participación en el mercado, abrirá nuevos mercados. El proyecto incrementará al máximo la utilización de recursos, aumentará el uso de capacidad de fabricación, mejorará la imagen de la empresa, aumentará el riesgo actual de la empresa, estará el proyecto dentro de la experiencia y capacidades actuales de la empresa. Entonces, vean ustedes que esas respuestas son
cualitativas, casi todas. Si permitimos y si podemos contestar estas preguntas y darle una respuesta adecuada a estas preguntas, pues ya hemos pasado un escollo. ¿Okay? La otra forma de evaluarlos es más cuantitativa, mediante un estudio de mercado. O sea, si no hay mercado, no se puede hacer proyecto, ¿no? Y eso te dice clarito el estudio de mercado, con números, con proyecciones. Un estudio técnico también te va a decir si hay viabilidad o no técnica de un proyecto. Un estudio legal es un estudio técnico. Un estudio legal es un estudio técnico muy preciso que te dice si legalmente un proyecto pues va a poder insertarse en un contexto. Un estudio financiero, donde analizamos variables, la TIR, el BAN, la relación beneficio-costo y otros. Hacemos una evaluación, hacemos un estudio ambiental. Pues vemos que son variables cuantitativas y cualitativas las que permiten pues definir qué proyectos se van a o no financiar. Tenemos también lo que es el estudio de mercado, ya yendo punto por punto, que nos va a dar pues claramente cuál es la cantidad de productos que se va a hacer, características del bien, cantidad, caracterizar al usuario, describir el área o zona geográfica y estimar el comportamiento de futuro de la demanda, ¿no? Hacer una proyección. Eso es un estudio de mercado. Cantidad, calidad, características, competencia, la oferta, la demanda, y pues caracterizar los hábitos de compra de los usuarios. Vamos a estimar los precios, definitivamente, en base al estudio de mercado, en base a precios de mercado. Vamos a proponer un sistema comercial y analizar el mercado de materias primas que son indispensables en el proyecto. Eso es lo que hace un estudio de mercado. El estudio técnico, por otro lado, define el tamaño, define alternativas tecnológicas, identifica materias primas y materiales, identifica maquinaria y define la localización del proyecto. Identifica necesidades de infraestructura física y recolecta información que permita cuantificar el monto de inversiones y costos de operación. El estudio técnico al final tiene que decir cuesta tanto. El estudio legal, ¿qué hace? Define aspectos jurídicos y administrativos que ayuden a la implementación. Vimos, ¿no? Toda actividad económica tiene que desarrollar sus actividades dentro de un contexto legal. Imposible saltar eso. Entonces, desde ese punto de vista, pues hay que hacer una apropiación del contexto legal y pues establecer la forma de funcionamiento de la organización, ¿no? A ver, ¿qué tal si a nosotros se nos ocurriese un proyecto de algo que no es muy legal, pero que es legal? A ver, ¿qué puede ser? De un casino, o sea, un casino. ¿Ya? La actividad de juegos de azar en nuestro país está permitida. Hace muchos años atrás, un joven se me acercó y me dijo, ingeniero, quiero que me asesore con un proyecto donde voy a plantear un casino. ¿Ya? Porque además tengo un interesado que puede financiar el casino. Wow. Bien. Luego le dije, pero no es posible, ¿no? Yo no sabía. No es posible porque no está permitido, es ilegal. Pero no, me mostró los documentos y las leyes que dicen que se puede plantear y implementar un casino, así con ruleta, con máquinas tragamonedas, con juegos de baccarat, póker, lo que quieras. Ya se puede, oficial y legalmente. ¿Por qué no lo hacen? Porque los impuestos que se pagan son altísimos, son tremendamente altos. Las tasas que se pagan, los impuestos que se pagan y la inversión que no es barata, inversión altísima, pues hacen que la gente la piense dos veces, ¿no? A pesar de que el casino tiene nomás pues sus condiciones de buen negocio. Yo no creo que ningún casino pierda. El problema acá es que nuestro mercado es pues muy pequeño, ¿no? Nuestro mercado es pequeño, nuestro grupo de gente jugadora es muy pequeño, ¿ya? Ya pues han habido ejemplos, y han habido casinos en La Paz. Había uno o dos, ¿no? Yo me acuerdo de uno, el Bingo Baití, el Baití, que era de la Florida. Mm, Era un local, nunca entré jamás, ya, pero sí conocía gente que entraba, ¿no? Y me contaban, ¿no? Me contaban lo que hacía.
está abierto a las 24 horas, primero. ¿Ya? Entrabas y te recibían muy bien, te invitaban un sándwich, te invitaban un traguito y te decían, ya, aquí está, su platita traiga, yo le voy a dar sus fichas, y haga lo que quiera. Y te quedabas, ¿no? Jugando. Y te seguían dando tu traguito y tu sándwich gratis. Y tú seguías en esto, ¿no? Te daban tu mantita en la noche para que no te haga frío. Y tú seguías jugando. Si querías te ibas a dormir a algún lado y volvías. Y seguías jugando, ¿no? Entonces, yo recuerdo en esa época, debe ser hace 5 años que ha habido esto. Ya, muchísima gente, mucha gente ha destruido sus vidas con este casino. Porque no, pues la casa normalmente gana, muy rara vez gana el usuario. Entonces, hay gente que se envició, pero tremendamente con esto. Y llegaban, me contaban, ¿no? Ese amigo que iba, ha ido tal persona y empezó a perder, ya no tenía plata y su auto lo ha apostado y al final ha perdido el auto y se ha ido al final del día, al día siguiente sin auto. ¿Sí? Otras personas que ya debían mucho dinero al casino dejaban sus documentos, ¿no? Papeles de sus casas y cosas así, ¿no? Ya tiradas de los pelos. Entonces, el casino ese fue pues una catástrofe para mucha gente, una catástrofe, ha destruido familias, vidas y todo esto. Pero es legal, o sea, a eso vamos, ¿no? Pues, ¿qué tal si nos leemos bien la legislación, ya la interpretamos bien y decimos, ok, pues vamos a poner un casino, pero que tenga estas características, que esté dentro de la ley, no tenga mucha inversión posiblemente, ya, no sé, lo virtualizamos y ya, ¿no? Es un negocio. Entonces, podemos aplicar ese contexto legal negativo en general y apropiarlo para que sea positivo para nosotros. A eso voy, ¿no? Estudio financiero, ustedes lo conocen también como yo, hacer una evaluación financiera y o social económica de un proyecto. Para eso hay que hacer un flujo de fondos, determinar indicadores y bueno, pues hacer ciertos, aplicar ciertas técnicas que nos permitan obtener indicadores, que nos permitan tomar decisiones. ¿Sí? Manejo ambiental también es tema técnico. Debemos pues estar dentro de la ley ambiental, la 1333 y sus reglamentos específicos y adaptarnos a esto, adaptarnos de modo de no generar mayores impactos de los cuales se establece. ¿Ya? Y en caso de que se generen, pues reducirlos, mitigarlos. ¿Okay? Bueno, veamos este tema de integración de los proyectos la próxima clase, el miércoles en la noche, y con eso estamos ya completos. Bueno. Muy bien, jóvenes, quedamos acá. Gracias, ingeniero. A ustedes, gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Daisy, Araceli.